Muy buenos días, queridos hermanos de este canal. A mí me han hecho muchas veces la pregunta y muchas veces me han preguntado, más que todo, ¿por qué nosotros creemos que existe una sola iglesia? Que esta iglesia es la que Cristo fundó. ¿Por qué se habla de una iglesia? ¿Por qué a los hermanos separados, los hermanos no católicos, se les dificulta tanto entender y comprender que Jesús fundó una iglesia? ¿Y por qué no quieren aceptar, por qué no quieren seguir a esta iglesia? Por una simple y llana razón, porque ellos no tienen la garantía que tiene la iglesia católica, que fue la iglesia que fundó Cristo, que fue la iglesia que tiene todos los medios de la salvación, que en ella está la salvación plena. No quiere decir que los hermanos separados no se vayan a salvar, pero en la iglesia católica están los medios de la salvación. Este tema se va a llamar un solo pueblo, una sola iglesia. Esa iglesia que Cristo fundó, ¿sí? El Antiguo Testamento nos da unas señales, unas figuras de un solo pueblo, una nación santa, como lo llamaba en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel tenía líderes, libertadores, profetas, reyes y sacerdotes. Era un país, una nación que tenía a nivel religioso, a nivel político y a nivel social una estructura visible de un pueblo. Como dice San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 3, ¿sí? En adelante, un solo Dios, una sola fe, un mismo Espíritu y un Padre de todos. Efesios capítulo 4, versículo 3. Entonces, desde el principio Dios se ha mostrado como uno solo, como el único Dios. Ya en el Nuevo Testamento nos revela Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una sola esencia, una misma divinidad, en tres personas. En el Antiguo Testamento nos habla de esa unidad, de ese uno, un pueblo y una nación. En el Nuevo Testamento, lógicamente, una iglesia. ¿Por qué? Porque uno es el Señor, uno es Dios. No puede haber diferentes dioses. ¿Por qué no puede haber diferentes iglesias? Porque Dios se manifestó a una nación, un nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Ahora es el nuevo pueblo de Dios. Por eso, el nuevo pueblo de Dios que vivimos es esa iglesia que Él fundó, la iglesia católica. Aquella que fundó en Mateo 16, 18, lo dicen las Escrituras. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús quiso fundar una iglesia. ¿Por qué no quiso que cualquiera llevara el depósito del Evangelio, predicara la palabra de Dios? Porque lo que se predicaba, lo que Él iba a anunciar era algo especial, era la buena noticia, era el Evangelio, no era cualquier mensaje. Tenía que encargárselos a una nación elegida, a un pueblo elegido, a un nuevo pueblo elegido por Él. Por eso Jesús los escoge en Marcos 3, del 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. Jesús mismo escoge y elige a los que Él quiere. No cualquiera puede elegir, porque predico la palabra de Dios. Cualquiera la puede predicar, cualquiera la puede leer, cualquiera la puede enseñar. Pero no hay garantía de lo que se predica, de lo que se dice, si no estoy en la iglesia, si no pertenezco a esa estructura de la iglesia. Como la jerarquía
como los obispos, como los sacerdotes. Porque Jesús lo quiso y porque Dios lo quiso, nos lo fue mostrando desde el principio en su pueblo, a los demás pueblos, que el mensaje de salvación, que el mensaje que Dios transmitía al pueblo era único y que los demás pueblos entendían y comprendían de que el Dios de Israel era un Dios poderoso, un Dios que liberaba a su pueblo y lo alimentaba y lo llenaba de sus dones, de sus gracias. Lógicamente su pueblo no lo entendió, su pueblo lo rechazó, pero Dios nos mandó a su Hijo como la máxima revelación, ¿sí? Y nos mostró realmente el camino de la salvación. Pero ese camino de la salvación nos lo mostró por medio y lo donó y lo entregó todo por su iglesia, por la salvación de todos. Si no queremos entender esto y no podemos comprender esto, cada quien lo puede interpretar de una manera diferente. Pero las Escrituras nos hablan bien claro, para los que leen las Escrituras, los que leen la palabra de Dios. Podemos comprender muy bien que Jesús fundó una iglesia, y es una sola, y es la iglesia de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios lo quiso. Y Dios eligió una nación, Dios eligió un país como la iglesia. Diferente a las demás naciones, porque además de que es una iglesia, es un pueblo de reyes, sacerdotes y de profetas. Eso lo recibimos en el bautismo. Reyes, profetas y sacerdotes. Eso es un mérito muy grande. Un mérito que por medio de no méritos propios, sino los méritos de Jesucristo, por medio de la pasión y muerte de nuestro Señor. Por eso es difícil comprender y entender esto, queridos hermanos. Entonces, comprendamos muy bien y leamos las Escrituras. Leamos realmente y comprendamos no lo que yo interprete, ni lo que interpretamos cualquiera, sino lo que es lo que Jesús dice. Dios lo bendiga.